transmisión en vivo. Ya estamos en vivo en Facebook, en Empoderadas. Estábamos pues platicando antes de todo este pues, problema de conexión que teníamos, estos problemas técnicos. Pues bueno, estamos platicando con Marta Tagle, nuestra invitada especial aquí en el programa de Empoderadas. Estamos bien contentas porque este es el episodio 28 de Empoderadas. Déjame decirte, querida Marta, bienvenida, de verdad, es un honor para nosotras tenerte. Ahorita voy a platicar un poco de quién es Marta Tagle, pero quiero decirles que iniciamos esta nueva temporada de Empoderadas ya, este es el episodio 28, la idea es que en este nuevo año, en este 2021, pues retomemos todas las actividades del podcast Empoderadas con más episodios, con más invitadas, y que todas las que nos siguen, las mujeres que nos siguen a través de la transmisión en vivo que hacemos cada jueves, pues tengan el conocimiento y que tengan también estos ejemplos referentes de mujeres talentosas que pues tenemos en México y que tenemos en el mundo y con las cuales podemos conversar siempre. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a su programa y podcast Empoderadas. Quiero también decirles que estamos muy contentas de retomar este programa con una súper invitada, la diputada Marta Tagle. Ella es una diputada muy trabajadora, muy trabajosa, muy echada para adelante y además una mujer muy feminista, además comprometida con los temas de las mujeres. Ella también es parte del Partido Movimiento Ciudadano, fue senadora de la República, también hoy ya diputada federal, con quien tenemos el honor de conversar toda esta horita, así que vamos a disfrutar de su conversación. Muchísimas gracias, diputada, bienvenida. ¿Cómo está? Con mucho gusto de saludarte, Erika, de verdad que bueno estar aquí en esta temporada de Empoderadas con ustedes, con gusto de saludarlas, de poder tener estas charlas. Es la ventaja de la virtualidad que hoy nos permite acercarnos. La desventaja es que no nos vemos tan seguido en persona y por lo que veo allá disfrutando el calor. Aquí también está medio pesado, pero ahí estamos. Literal, el calor aquí es un horno, pero se disfruta cuando estás en la playita, cuando estás en todo lo que se disfruta en el sur, en el Caribe mexicano. Pues bueno, estamos hablando porque además que quienes nos ven y quienes nos escuchan en diversas partes del mundo y también de México, pues déjenme decirles que estamos en el Caribe mexicano, exclusivamente en Chetumal, Quintana Roo, en la capital del estado de Quintana Roo, un poquito lejos de Cancún, pero estamos cerca también de Mahahual, de todas esas partes que ustedes pueden disfrutar cuando vengan aquí y también van a disfrutar seguramente del calor que tenemos aquí en estas tierras. Pero justamente la idea de tener invitadas de todo el mundo y también de toda la extensión territorial mexicana es que pues también conozcan parte de las visiones que tenemos en el sur mexicano y cómo nos construimos las mujeres. Justamente los movimientos en el país se han descentralizado, hablando de los movimientos feministas, y qué mejor que fortalecer a las mujeres que están en todos los espacios, en todos los rincones del mundo y del país, en este caso México. Y qué bueno que tenerte a ti en este programa especial de Empoderadas, porque estamos seguras que vamos a aprender muchísimo en esta hora. Sabemos que es muy corto el tiempo porque ya se nos pasaron unos minutos, pero estamos seguras que vamos a disfrutar la conversación contigo, mi querida Marta. Quiero empezar preguntándote un poco, porque el tema del cual vamos a estar hablando es de la agenda pendiente para las mujeres en los espacios de toma de decisión. Pero a mí me gustaría primero conocer un poco cuál ha sido toda esta experiencia, esta historia de vida que te ha llevado al espacio político, que es en donde estás incidiendo, que es en donde has hecho tu lucha y donde pues, te has enfrentado a muchos obstáculos seguramente. Pues mira, yo déjame contarte que en la familia no hay nadie que se dedique a la política y esto es importante señalarlo porque la política todavía hasta la fecha lo vemos, ¿no? Se da mucho a partir del nepotismo, de la herencia familiar, ¿no? De Totalmente. Que alguien en la familia se dedique a la política y creo que incluso mi historia de vida parte por romper eso, o sea, soy la única en la familia que se dedica a la política y que además nadie se lo hubiera imaginado. Yo de niña era total y absolutamente introvertida, prácticamente no hablaba. Me daba mucha pena levantar la mano en clase porque me sonrojaba, ¿no? Y llegó un momento en mi adolescencia que decidí cambiar eso. Decidí cambiarlo y lo hice de una manera como
total, ¿no? Ahí sí fue una transformación total, porque entre otras cosas, por ejemplo, yo tenía dificultades para hablar y a veces hasta me sentía tartamuda, entonces entré a talleres de dicción, de oratoria, de teatro, que me llevaron a cambiar, y ya cuando andaba en la secundaria, pues andaba metida hasta en las organizaciones estudiantiles. Entonces fue un cambio muy importante en mi historia de vida, que me hizo ser introvertida, a tener una actividad política de incidencia, primero a nivel estudiantil y pues, más tarde en la política formal. Pero déjame decirte que yo creo que les pasa a muchos jóvenes, y esto pensando que es posible que nos estén escuchando varios jóvenes, que en realidad yo a esas edades no tenía muy claro a lo que me iba a dedicar, porque creo que a los sueños de infancia no necesariamente se convierten en una realidad. Y en un principio mi añoranza era ser militar, quería dedicarme a la política. Hice el examen para el colegio militar. En ese entonces las mujeres militares solamente podían aspirar a ser enfermeras. Sí. Y pues aunque sea, pero yo quería, porque me gustaba la disciplina, marchar, toda la parte cívica. Venía yo una escuela pública donde la parte de la educación cívica era muy importante, y entonces yo quise ser militar, pero no pasé el examen médico por un problema de la columna, y eso me dejó en un principio frustrada, pues tenía yo 15 años, sin ganas de volver a ver a los militares, que no me habían dejado pasar, porque además el problema que tenía de la columna, por más que hiciera yo intentos, nunca iba yo a entrar. Sí, y ven, claro, algo curioso que me pasó y que sin querer hoy lo recuerdo porque tiene mucho que ver con la política, es que en ese entonces un teniente a cargo de la zona militar, donde yo estuve haciendo todos mis trámites para entrar al colegio militar, me dijo, mira, no te decepciones, ¿no? Hubo un presidente poblano narizón, que no te voy a decir su nombre, que quiso entrar a la milicia y que por feo no entró, así me lo dijo, ¿no? Y dice, y Velo llegó a ser presidente de México y jefe de las Fuerzas Armadas. Pues aquí soy, ¿no? No, en realidad nunca lo pensé así, y bueno, la vida me fue llevando por un camino que no lo planeé de como tal, pero muy, muy contenta de dónde me ha llevado. No me arrepiento de ninguno de los pasos que he dado para estar donde hoy me encuentro. Y ahora estar en la política ya casi 30 años, Erika, el próximo año cumplo 30 años de actividad 30 política. Años. Porque empecé muy joven, desde la preparatoria. Wow. Ya andaba yo metida en actividades políticas, ¿no? Y el próximo año cumplo 30 años de andar metida en la política, y pues en ese tiempo he sido 2 veces diputada, hasta la segunda vez estoy a punto de concluir, y me tocó entrar en funciones como senadora suplente en 2 periodos, cumpliendo 2 años en el Senado, en realidad 1/3 de lo que dura una legislatura del Senado, ¿no? Entonces, pues ahí andamos, aquí andamos, después de 30 años de actividad política, un poco cacheteadas por la vida. Porque la vida política no es fácil. No, no es fácil. Pero se disfruta, ¿no? Digo, creo que el espacio donde uno incide es porque uno ama hacer eso, o sea, es lo que nos motiva a estar, lo que nos motiva, a pesar de las vicisitudes o complicaciones que en ese ámbito exista, pues está uno porque ama hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, me queda claro que en tu caso es eso, has estado estos 30 años, me imagino, con muchísimo trabajo, y nosotros las mujeres te lo reconocemos. Yo lo observo y observo todas tus intervenciones, incluso ahorita hace unos días, o semanas que estuve viendo tus tweets respecto a varias reformas que se estaban planteando en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, y dije, claro que las mujeres necesitamos estar en esos espacios, claro que las mujeres necesitamos estar con mujeres que realmente tengan ese compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Pero justamente ahí va mi segunda pregunta. ¿Cuál es la agenda pendiente para las mujeres en este contexto en el que pareciera que hemos logrado mucho, pareciera que ya tenemos el 50-50, donde las mujeres en la toma de decisiones, especialmente en el espacio público, hablando de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues diríamos, pues ya lo logramos, ¿no? ¿Cuál es esa agenda pendiente y que creo que faltan retos todavía ahí?
Sí, bueno, pues yo primero decirte que sin duda es bien importante reconocer todo lo que han hecho muchas mujeres antes que nosotras. Gracias al trabajo de tantas generaciones de mujeres es que hoy estamos en el espacio público y dedicándonos casi a cualquier profesión, es decir, podemos ser profesionistas o políticas o dedicarnos prácticamente a cualquier actividad. Algo que nuestras mamás, nuestras abuelas tenían pues totalmente vedado, ¿no? Y entonces lograr todos esos espacios ha sido gracias a un esfuerzo y creo que hay que empezar por reconocer eso. De hecho, hace poco tuve un evento justo con la Facultad de Ciencias Políticas y con el INE, y hacía cuenta de que en 25 años, en los últimos 25 años, hemos avanzado en una agenda de los derechos políticos que ha sido sostenida y que nos ha permitido llegar a la paridad. De otra manera, de no haber sido por esos 25 años de trabajo constante de las mujeres, no estaríamos hoy en el reconocimiento por lo menos de la paridad numérica, ¿no? Y es importante como tener claros lo que se ha hecho durante estos 25 años para que el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres hoy se encuentren en este momento. De otra manera, quizás nos hubieran tardado muchas décadas más en que hubiera mujeres, y esa es la enseñanza que dejo, y con eso voy a responder tu pregunta. La enseñanza que deja es algo que siempre que tenemos que tenerlo muy claro. Haber trabajado durante estos 25 años en un avance consecutivo de los derechos de las mujeres fue gracias a que se hizo a través de grupos plurales de mujeres, o sea, las mujeres unidas de diferentes fuerzas políticas hicieron posible este avance, o sea, las primeras iniciativas de cuotas de género que todavía eran con palabras de se considerará la participación de las mujeres, hasta llegar a la paridad, siempre fueron de mujeres de diferentes partidos, unidas, trabajando juntas. Entonces tenemos que aprender que las mujeres avanzamos juntas, no hay otra manera, o sea, seguramente en campañas podemos ser adversarias, pero no necesitamos juntas para avanzar. Y la segunda enseñanza que yo he tenido durante este tiempo en la política es que las mujeres además tenemos la capacidad de irnos pasando la estafeta. Significa reconocer lo que hicieron las de antes, para partir de eso dar el siguiente paso. Y por eso te decía que esto era importante decirlo antes de responder a tu pregunta. Es importante reconocer todo lo que hemos hecho, saber el momento en el que nos encontramos para dar los siguientes pasos. Y el momento en el que nos encontramos es hoy, donde tenemos un reconocimiento a participar en la política, en todos los espacios de toma de decisión pública. Primero porque es nuestro derecho, es el derecho que tenemos todas las mujeres a formar parte de las decisiones públicas. Segundo, porque la política, como dice la feminista en el tema de lo personal político de Kate Millett, lo personal es político significa que todo lo que afecta a nuestra vida cotidiana tiene que ver con decisiones que se toman en el espacio público. Y entonces también, como dice Carmen Alborch en La ciudadanía de las mujeres, que es una filósofa española, política y filósofa española, en un artículo que se llama La ciudadanía de las mujeres, dice, las mujeres no nos podemos quedar escindidas, fuera del espacio donde se toman las decisiones que tienen que ver con nuestra vida diaria. Es decir, el espacio donde se decide si vamos a tener o no tener agua potable, si va a haber transporte público o no, si va a haber alumbrado. Y es más, donde se decide la política de precios, ¿no? Y eso nos permite que podamos tener limones un día o no podamos tenerlos porque subieron muchísimo los precios, ¿no? O sea, todo lo que pasa en nuestra vida personal está definido por las decisiones que toman unas personas en el espacio público. Y entonces, por eso es que estamos en la política y tenemos que estar en los lugares donde se toman decisiones. Entonces, reconociendo que estamos en este punto del reconocimiento de ese derecho a estar en el espacio público, ahí donde se deciden nuestras vidas, ¿qué es lo que hemos alcanzado? Pues hemos alcanzado una legislatura de la paridad, 241 diputadas, la mitad de senadoras, en casi todos los congresos locales sucede lo mismo. Es la primera vez que en este proceso electoral hay candidaturas a gubernaturas, hay 57 mujeres candidatas, nunca había habido tantas, 57 mujeres candidatas a gobernadoras por parte de todos los partidos y coaliciones, entonces es algo que nunca había sucedido, ¿no? Había habido elecciones en las que no había una sola mujer en los estados para candidatas, ¿no? Y entonces eso va a ser un avance muy importante. ¿Y qué es lo que viene de frente o qué es lo que tenemos de frente? Pues que las mujeres todavía ingresamos al espacio de lo público en una serie de condiciones de desigualdad.
¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, pues seguimos ingresando al espacio de lo público sin dejar las responsabilidades del espacio de lo privado, ¿no? O sea, seguimos siendo las responsables del cuidado, de lo doméstico. Hoy en día, todo lo que sucede con la pandemia, las mujeres estamos sosteniendo las medidas de la emergencia sanitaria por nuestro trabajo, o sea, gracias al trabajo de las mujeres en su casa, la educación a distancia, el cuidado de las personas enfermas de COVID y de otras enfermedades que no está atendiendo el sector salud, el tema del cuidado de los adultos mayores, todo está corriendo a cargo de las mujeres, ¿no? Y entonces somos las que estamos sosteniendo. Y eso es una agenda pendiente, el resolver desde la política pública, hacer corresponsable al gobierno y al Estado del cuidado, porque esa es una responsabilidad que no solamente se tiene que distribuir entre mujeres y hombres, sino que también se tiene que distribuir con el gobierno. Y por eso la gran agenda pendiente es esa, y la otra gran agenda pendiente, y con eso concluyo mi respuesta, es el tema de las violencias. Todos los derechos de los que te hablaba hace un momento, el derecho de estudiar, a trabajar, a la salud, a salir a la calle, todos los derechos que las mujeres hemos tenido que ir conquistando uno por uno, se ven amenazados hoy por la violencia. Una mujer no puede salir a la calle sin ser acosada, sin ser abusada y de correr el peligro de perder la vida por un feminicidio, ¿no? Una mujer que estudia también se ve amenazada por el acoso. Y lo mismo en el trabajo y en muchos otros espacios. Entonces, el otro gran tema de la agenda son las violencias que estamos viviendo las mujeres, y quizás como feminista no puedo dejar de mencionar que el gran tema que las feministas tenemos es la autonomía reproductiva. Las mujeres, para poder tener un desarrollo personal, necesitamos tener el control sobre nuestros cuerpos. No pueden ser los demás los que sigan decidiendo sobre nuestros cuerpos, sobre si debemos o no debemos ser madres, cuándo y con quién. Y eso pasa por la autonomía reproductiva y, por supuesto, la interrupción del embarazo y muchas otras medidas en materia de salud sexual y reproductiva, pero diría que son los grandes temas de la agenda a los que justamente la paridad tiene que llegar a resolver, porque se trata de llegar a la toma de decisiones públicas a cambiar la vida de las mujeres, no solamente a ejercer un derecho que es nuestro, pero que también nos convoca a llegar al espacio público a cambiar la vida de las mujeres, transformarla para bien, y para eso estamos llegando, o debemos para eso llegar a los espacios públicos. Y yo justamente ahí es donde me queda un poco la duda respecto a muchísimas mujeres que han llegado a estos espacios de toma de decisión. Y seguimos viendo de repente quienes toman decisiones, y te pongo un ejemplo de lo que ocurrió en el estado de Quintana Roo, por ejemplo, en temas de los derechos sexuales y reproductivos. Mujeres que estaban en el espacio de toma de decisión decidieron votar en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o sea, de su mismo género, de los derechos humanos de su mismo género. Entonces, mi duda, y yo creo que quizás un cuestionamiento que me hago respecto a qué tanto la garantía de la paridad es un primer paso, y el segundo paso, que quienes lleguen a esos espacios de toma de decisión, mujeres, que normalmente, bueno, nosotras le exigimos a las mujeres, pero los hombres también deberían de estar con esta conciencia de género, con esta conciencia también de derechos humanos. Pero hablando de quienes han llegado gracias a las luchas de otras mujeres a esos espacios, que no haya una transformación, o por lo menos no haya un compromiso con los derechos de las mujeres. ¿Cómo le hacemos para que esto vaya cambiando, evolucionando, y que realmente quienes estén en esos espacios pues tomen decisiones de verdad que favorezcan los derechos de las mujeres? Pues mira, yo siempre, o sea, creo que la frase de que cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género es un hecho, pues, y por eso es que yo empezaba por reconocer que la paridad es reconocer el derecho de todas a formar parte de los espacios públicos, aunque no necesariamente tengas esta conciencia. Todas tenemos ese derecho reconocido gracias a muchas luchas. Y yo siempre digo, también es importante que no nos entre la frustración, porque no todas tienen esta conciencia de género, con que haya un grupo de mujeres que estén empujando. Digo, en esta legislatura sí se hizo el grupo de trabajo por la igualdad sustantiva, que encabezaron las presidentas de la mesa directiva con diputadas de todos los partidos. Fue muy importante para empujar. Sí, totalmente. Lucha, y no éramos todas, éramos una mujer de cada grupo parlamentario, y mujeres presidentas de comisiones y las presidentas de la Cámara, las que hicieron posible que tuviéramos un grupo político que nos ayudara a empujar temas, y con eso es suficiente. Sin embargo, también en el otro tema, el de por qué, creo que todas las mujeres que llegan a los espacios públicos, tarde o temprano terminan adquiriendo esta conciencia por las limitaciones mismas a las que te vas enfrentando, y que te das cuenta que no es lo mismo
mismo para una mujer hacer política que para otra. Digo, algunas se pueden tardar toda la vida en darse cuenta, Sí. pero, digo, la verdad, pero hay algunas que una vez que se empoderan, y ahí vamos a justo al nombre de tu programa, una vez que las mujeres se empoderan, se dan cuenta de que tenemos que trabajar por esta agenda, porque te das cuenta de las desigualdades, o sea, quien decide es el presidente de tu partido, quien decide si tú eres diputada o no eres diputada, si tú vas, ya siendo diputada, si vas a ocupar o no una comisión, o vas a estar frente de una mesa directiva, es el coordinador de tu partido, ¿no? Entonces te das cuenta de las desigualdades y solo si estás bien con tu partido vas a tener esos cargos. Entonces te empiezan a caer veintes, porque además, por ejemplo, en este tema de los cuidados, yo veo a mis compañeras diputadas que tienen responsabilidades con hijos pequeños, que en cuanto pueden, salen corriendo a su estado, ¿no? O sea, porque imaginen, implica para una mujer política dejar arreglos para que sesiones entre martes y jueves, y se tienen que venir a la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Chetumal, que hay un vuelo diario, ¿no? Sí. Entonces tienen que dejar su vida arreglada entre martes y jueves, pero pues se alargó la sesión hasta el viernes o el sábado, ¿no? Y para una mujer eso implica complicaciones, porque si habías visto que te cuidaran a tus hijos entre esos días y ya se te alargó, pues tienes que ver cómo lo arreglas. ¿Cómo lo resuelves, no? Los hombres generalmente dicen, no, y que se haga cargo la que siempre se hace cargo, que es su esposa, ¿no? Y entonces empiezas a ver las diferencias y digo, tarde o temprano se termina siendo una conciencia de género. Pero ¿qué sucede entonces? Llegan los partidos y te quitan, ¿no? A las mujeres que estamos empoderadas, que tenemos criterio propio, voz propia, decisión propia, te ponen más límites, más barreras, ¿no? Te ponen enfrente a las mujeres que ellos quieren poner, ¿no? El caso de las Juanitas es típico. ¿Por qué los partidos no están poniendo a las mujeres más empoderadas, más echadas para adelante? Pues porque no les conviene, porque ya están empoderadas, porque ya tienen decisión propia, y entonces las sustituyen por otras. Y ese es el grande problema que tenemos hoy, pues frente al tema de que la paridad se convierta en una realidad más allá de los números, y mucho trabajo por hacer en ese sentido. Sí. Y ahí yo creo que mencionas algo bien importante. El tema de los partidos es fundamental. Que tanto realmente, por ejemplo, en los espacios partidistas también se impulsa el posicionamiento de las mujeres. Porque en la medida que también en los partidos las mujeres se empoderen, entonces también podemos transformar de entrada, pues, quiénes toman decisiones, quiénes entran a los espacios, quiénes van a ser la representante en una diputación local, en una diputación federal. O sea, va a haber, digo, la verdad es que yo creo también que el tema de los partidos es un tema de privilegios y de cúpulas. O sea, sin duda ese tema permea muchísimo, pero creo que en la medida en que las mujeres entren a tomar decisiones, van a poder transformar como de raíz una de las cosas que, bueno, inciden muchísimo en el espacio político, que es justamente quienes toman decisiones a través de los partidos, ¿no? Creo que ese es un tema y es un reto importante para las mujeres también, cómo incidir en el espacio partidista, ¿no? Pues yo creo que el pendiente que tenemos es la democratización de la vida interna de los partidos, o sea, totalmente. Porque mientras sigan siendo estas cúpulas las que toman las decisiones, pues muchas mujeres que están en Quintana Roo, pues no se movían, porque si hacen o dicen algo, pues ya no vuelven a ser candidatas a diputadas, ni a regidoras, ni a presidentas, porque la decisión de quien te hace diputada, pues es el dirigente de tu partido, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas están con el ánimo de seguir la línea, porque si no se acaba tu carrera política, ¿no? Entonces, la única manera es ir a generar procesos de democratización de la vida interna de los partidos para que las decisiones se tomen realmente de manera democrática, porque yo estoy segura que todos los procesos que las mujeres hemos impulsado a lo largo de toda esa historia que contamos son procesos por la democracia, porque han venido a insistir en el tema de que la democracia no puede ser estar sin las mujeres, ¿no? Y ahora tenemos que insistir que la democracia en los partidos políticos no puede ser si siguen siendo solamente los hombres quienes toman decisiones. O incluso a nivel de los gobiernos, se insistió mucho, por ejemplo, que tenemos a nivel federal, o en un principio se tuvo a nivel federal, un gabinete paritario, ¿no? Pues sí, pero en los hechos, el presidente toma decisiones con un grupo muy cercano que es de hombres, ¿no? O sea, con su consejero jurídico,
con el secretario de la Defensa, el secretario de la Armada, ¿no? Un grupo Secretario de pequeñito. Hacienda. Y es con los que decide, ¿no? O por supuesto la última palabra la tiene él, ¿no? Entonces, no importa que tengamos una secretaria de seguridad, si en realidad los que están mandando... O una secretaria de gobierno como la tenemos hoy en día, que además es comprometida, tiene tema de género, es feminista y todo, pero desgraciadamente el espacio de incidencia que ella tiene se ve limitado por, obviamente, este grupo cercano que toma decisiones en el presidente del gobierno federal. Entonces, y entonces creo que en ese sentido las feministas nos ha hecho falta, a veces, digo, llega un punto de que también tenemos que marcar altos y ser fuertes en nuestras expresiones, pero creo que también nos hace falta entender un poco lo que pasa con esas mujeres, porque somos muy críticas como las mujeres, de, no, es que debería de hacer, pero el problema no son ellas, el problema siguen siendo los machos, los que se ponen de acuerdo entre ellos para gobernar y tomar las decisiones aparte de nosotras. Y dicen, bueno, es que debería de renunciar, ¿y de qué nos sirve que renuncie si ahí medio está y puede medio incidir, ¿no? Que si renuncia ya no hay nadie que incida y entonces las cosas se pongan peor, ¿no? Entonces hay que a veces... O sea, yo siempre he dicho de entrada que no voy a criticar directamente a las mujeres, sino al machismo y al patriarcado, que en este caso está representado por el presidente, pero en el caso de los partidos, pues por los presidentes de los partidos, claro. En el caso de la Cámara, por la Junta de Coordinación Política, y es por eso que en los gobiernos estatales, y por eso estamos viendo el caso de Félix, y en los gobiernos municipales, hay tanto pleito porque pues ahí quién controla a la mujer que quede, ¿no? Entonces por eso también buscan cómo resuelven, y seguramente tú has visto allá en Chetumal muchos casos, y en Chiapas, que es mucho más conocido, el tema de que pues van a poner o cumplir la paridad, pero le preguntan al cacique, al líder de la región, a quién ponen, ¿no? Entonces ponen a su hermana, a su mujer, a su hija, pues para seguir siendo ellos los que tomen las decisiones, ¿no? Sí. Entonces, simulan la paridad y por ahí le dan. Sí, lo mismo en el caso de las cuotas que ahora que estableció el INE, ¿no? Con los grupos indígenas o afromexicanos o LGBTIQ y más. O sea, es increíble cómo de repente se usan todas estas cuotas para seguir privilegiando a quienes siguen queriendo tener el poder todo el tiempo. O sea, estos grupos patriarcales que además... pues son las cúpulas de los partidos, o son las cúpulas de esas, o son más bien los grupos de poder que están en esas zonas o en esos municipios, en esos estados, y que siguen utilizando las voces de la diversidad, y ahí lo pongo yo, ¿no? Estas voces que pues igual somos las mujeres que estamos luchando, o los movimientos, para decir, nosotros sí estamos comprometidos con esto, pero por otro lado, en realidad su compromiso es más bien un interés particular, ¿no? Y lo seguimos viendo, es increíble que todavía siga pasando eso. Lo de Félix Salgado es un ejemplo tan claro que dices, es que eso es... fuera de lo, no es posible que esté pasando en pleno siglo XXI, en plena democracia, en plena exigencia de paridad, en pleno, donde ya sabíamos que existían las Juanitas, ya lo sabíamos, y todavía el señor había sido considerado un presunto violador. Entonces imagínense, o sea, yo ahí es donde digo, no es posible que sigamos teniendo esta calidad de política. Y no nos merecemos esto los mexicanos y las mexicanas. Creo que eso, ni las mujeres nos merecemos que nos quieran engañar con, estamos empoderando a las mujeres, pero pongo a mi hija o pongo a mi hijo para tomar las decisiones, ¿no? Sí, yo lo que, y además nosotros encontramos manera de quitar eso, y ellos encuentran la manera de volver a dar la vuelta. Sí, es increíble, es increíble. Las Juanitas que se denunciaron en el 2009 tenían que ver con el tema de los suplentes. Ponían a mujeres como propietarias y suplentes hombres para que entraran los hombres, ¿no? Entonces se prohibió mediante una sentencia histórica, ¿no? Que después se convirtió en ley para que las fórmulas fueran mujer-mujer y evitar esta trampa a la ley, ¿no? Pues eso ya quedó resuelto, pero ahora, ¿qué es lo que hacen? Poner a sus esposas, hijas, hermanas, para volver a simular la ley. Y entonces yo a este fenómeno le llamo visión patrimonialista del poder que tienen los hombres. Ellos son los dueños de las sillas y deciden a quién poner, hombres o mujeres. Y es como el juego ese de los niños cuando tienes fiesta y ponen el juego de las sillas, ¿no? Bueno, ellos deciden en qué momento te ponen o te quitan la silla porque son sus sillas, ¿no?
Y Sí, sí, entonces sí. las sillas no son ni siquiera de los ciudadanos, las sillas terminan siendo pues de quienes deciden quiénes van a ocuparlas y quiénes no tienen derecho a ocuparlas. Sí, es increíble que todavía sigamos viviendo eso. Pero también yo veo un movimiento cada vez mayor de mujeres que están cambiando esta forma de hacer política, de mujeres que están haciendo política y que están súper comprometidas con esto. También veo mujeres desde afuera que están arropando a este grupo de mujeres haciendo incidencia política que me parece que van de la mano, es decir, los grupos de movimientos feministas que desde fuera están en sus luchas, pero que al final de cuentas fortalecen a las mujeres haciendo incidencia en estos espacios de toma de decisión. ¿Cómo observas tú esta relación entre los movimientos feministas en calle, en luchas, con el trabajo que hacen ustedes de manera de trabajo fino ahí, con estos diálogos, con esta vinculación que es necesaria para el logro de los objetivos y la defensa de los derechos humanos de las mujeres? Pues yo debo decir que me siento muy emocionada de ver cómo los movimientos, particularmente de mujeres más jóvenes, vienen empujando tan fuerte, tan duro, ¿no? Y además incluso a nivel local, ¿no? Lo que hicieron las Sí, mujeres en Quintana Roo, en el Congreso, obligarlos a discutir el tema. Digo, independientemente del resultado, me parece que ganaron en el debate público por lo que lograron hacer. O sea, discutir sí. públicamente este tema los obligaron a eso. Y en muchos estados vemos lo mismo. Veo a las mujeres en Puebla, ¿no? También presionando al Congreso para que hubiera un parlamento abierto, en fin, hay mucha movilización de las mujeres y particularmente a nivel local. Me parece que a nivel nacional están un poco más desmovilizadas porque las organizaciones a nivel nacional del movimiento feminista les está pasando un poco lo que les pasó a todas las organizaciones en general, ¿no? Entre las que estaban en la izquierda apoyando al proyecto de izquierda, ¿no? Y que en un principio pues le dieron el beneficio de la duda a este gobierno, ¿no? Sí, Entre claro. entre las que dijeron, pues no estoy allá, pero mejor me quedo callada, y entre las que definitivamente se han manifestado en contra, hizo que se desmovilizara un poco a nivel nacional, ¿no? Dijéramos, las que critican al feminismo institucional, hoy han tenido razón, ¿no? Las feministas institucionales se han replegado mucho, Sí, sí. dándole la razón al gobierno o simple y sencillamente no diciendo ni cuestionando nada. Sí, Pero totalmente. entonces, pero las feministas ya las rebasaron, las feministas de base ya las rebasaron por todos lados, ¿no? Están saliendo por todas las calles, por todos los estados, las regiones, y eso es muy importante, porque es justo cuando me preguntabas al principio de la charla, ¿qué es lo que me motiva, ¿no? Para la política, eso es lo que me motiva, o sea, ha valido la pena, ¿no? O sea, de las manifestaciones en las que yo participaba en un principio, que habíamos unas decenas o cientos de mujeres, a ver las calles inundadas de mujeres con tanta energía, con tanta motivación, ha valido la pena porque son mujeres que ya no están dispuestas a ir para atrás en sus derechos, que están dispuestas a defenderlos, a reclamarlos, a exigir que se hagan valer y a encontrar diferentes maneras de incidir y coordinarse y articularse con quien tiene posibilidades de hacerlo. Digo, lo que han hecho en los congresos es importante, pero yo, por ejemplo, puedo platicar de la experiencia que tengo con Menstruación Digna México. Menstruación Digna México inició a partir de una charla de café con dos chavas feministas que querían que pusiéramos en la agenda el tema de la menstruación, que ya no puede seguir un asunto tabú y que la menstruación tiene no el proceso fisiológico, sino la falta de política pública con respecto a la menstruación tiene efectos en la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces esa charla de café se derivó en una gran colectivo de organizaciones. Hoy hay 28 organizaciones en Menstruación Digna México que han tenido la capacidad de poner en la agenda pública el tema, de llevar al Congreso dos iniciativas, una de ellas ya aprobada en la Cámara de Diputados, que es el tema de la gratuidad de los productos de higiene menstrual en las escuelas, ¿no? De llevar la iniciativa de poner de tasa cero de los impuestos a los productos de gestión menstrual y que no se ganó en el debate, pero que ya se llegó a la Corte a través de las diputadas y que ha sido aceptado por la Corte, entonces en algún momento se tendrá que discutir, ¿no? O sea, de una idea se generó un gran movimiento que está teniendo resultados, ¿no? Entonces creo que también eso es cuando te das cuenta que el movimiento feminista es tan diverso, tiene tantas maneras de incidir, de participar, y creo que quienes estamos en el espacio público
lo único que nos queda es ser facilitadoras, ¿no? O sea, aprovechar el espacio público que tenemos para facilitar lo que ellas pueden y quieren hacer, ¿no? Me pasó también con el tema de víctimas y la reciente discusión de la ley Gertz, ¿no? Y tratamos de incidir hasta donde más se podía, pero al final lo único que nos quedaba era prestar la voz para hacer eco de las demandas de las víctimas, porque por más que hicimos, no pudimos generar los cambios que las organizaciones querían y los colectivos de víctimas, pero entonces dijimos, lo mínimo que tenemos que hacer es servirles de eco a sus demandas, ¿no? Entonces, creo que las feministas que estamos en los espacios públicos tenemos en muchos casos que ser las facilitadoras, el medio para que las diferentes maneras de incidir de diferentes feminismos tengan posibilidades de incidir en lo público. Perdón, yo coincido mucho contigo, me silencié, pero ya estoy. No, coincido mucho contigo porque, fíjate, cuando nosotras estábamos hablando de este movimiento que se da en Chetumal y que se da en Quintana Roo, en el Congreso del Estado, justamente quisimos hacer eco con mujeres tomadoras de decisión ahí en el Congreso del Estado. Y algo que se nos dificultó, a pesar de que al final sí lo logramos, era encontrar esas aliadas, esas voces, esas facilitadoras, como tú las llamas, para hacer esos cambios que nosotros esperábamos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y finalmente las encontramos, sí las tuvimos. Fue difícil porque sabemos que en los congresos locales, como a nivel federal también pasa, pues se mueven muchos intereses y se mueven muchas cosas, muchas presiones y demás. Y las mujeres que toman decisiones justamente pasan por todas esas presiones, pasan por todos esos obstáculos y pasan también por una presión pública también de cómo es la sociedad mexicana y cómo son las condiciones morales también que todavía prevalecen en nuestras sociedades, pues especialmente, por ejemplo, las locales acá, como en Quintana Roo. Y sin embargo, esas facilitadoras ayudaron que el proceso caminara. Y creo que es ahí donde debemos, o sea, nosotras desde el movimiento agradecemos justamente la existencia de estas mujeres que están ahí en esos espacios de toma de decisión, porque sin duda abren brecha, abren camino. Quizás no se logran resolver todos nuestros deseos o sueños de transformación que quisiéramos, ¿no? Desde el movimiento, desde el activismo en las calles, pero se logra por lo menos el primer paso, que es poner en agenda los temas que nos interesan a las mujeres. Y creo que ese es el gran logro de ustedes que están en esos espacios de toma de decisión, poner en agenda, poner en las voces de ustedes, las voces de muchísimas mujeres que están afuera en las calles, luchando porque se terminen los feminicidios, porque se terminen las violencias, porque se terminen todo aquello que atraviesa a las mujeres y que vulnera a las mujeres. Creo que justo eso es lo que ustedes nos han permitido, ser esas voces que necesitamos, y las necesitamos justamente. Me parece que ahí es donde, desde mi punto de vista personal, es que les agradecemos mucho ese trabajo, porque además me parece que con tantos obstáculos a los que se enfrentan, al final logra hacer por lo menos visible las necesidades y especialmente los derechos humanos de las mujeres. Así que, pues bueno, tienen todo un camino muy andado, y creo que eso es importante en este vínculo entre la colectividad, en los movimientos en las calles y el trabajo que hacen ustedes. Sí, y creo que hay que seguir encontrando maneras de articulación. Digo, estamos en una etapa difícil por la polarización que hay, pero yo creo que los feminismos en México tienen hoy más que nunca la legitimidad para demandar y para hacer un posicionamiento más de tipo político, trascender el tema de las oposiciones. O sea, nos quieren cada rato colocar dentro de la oposición o decir que somos la oposición. No somos oposición a nadie, somos el movimiento más importante que hay hoy en México, el único movimiento que tiene la legitimidad porque le ha hecho cara a todos los gobiernos, al de Calderón, al de Peña, al de López Obrador, que ha criticado las deficiencias que han tenido con respecto a las mujeres, que les han exigido el derecho, el que nos garanticen el derecho a una vida libre de violencia a todos los gobiernos, ¿no? Entonces creo que tenemos que encontrar mecanismos que nos lleven a articularnos políticamente para seguir teniendo la fuerza de demandar lo que nos corresponde. Y como tú dices, me parece que además estamos en un momento en el cual ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea,
entre las mujeres que llegamos a los espacios públicos, las feministas que están en la calle, las mujeres que nos asumimos como feministas dentro del espacio público, hemos generado un movimiento que nos permite que, entre otras cosas, por ejemplo, ya no avalemos la situación de violencia que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el tema que hay ahorita de denuncias contra los candidatos violentadores, no es que existieran antes, siempre ha habido violencia de candidatos que eran deudores alimentarios o que violentaban a sus parejas o que habían tenido incluso violaciones, que pedían, y le pongo entre comillas, favores sexuales, por no decir que condicionaban a las mujeres para obtener cargos, ¿no? A violencia sexual. Y entonces, todo eso ha existido siempre, pero realmente es increíble cómo el movimiento ha tenido la capacidad de hacerlo ahora sancionable. Ahora ya hay un gran movimiento que lo está sancionando, que lo está denunciando y que eso va a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, poco a poco se están generando los cambios y en algunos casos yo creo que ni siquiera poco a poco, creo que ha habido avances a pasos importantes y por supuesto que frente a cada paso se nos abren un montón de retos más, pero hoy más que nunca las mujeres están presentes, puestas, preparadas, entusiasmadas, con energía y sobre todo con la convicción de defender los derechos que les corresponden y no dar un paso atrás. Sin duda. Y aquí yo, hablando justamente de esto, ¿cómo ha permeado el feminismo en tus acciones, en tu vida, en el espacio que hoy tomas y en el que estás? ¿Cómo es el feminismo en tu vida? Pues mira, yo he sido una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad primero vengo de una familia de mujeres, donde si bien ellas no se conciben como feministas y a lo mejor estuvieron lejos de serlo, pero que con su enseñanza de vida me dieron muchos elementos para luchar en la vida, ¿no? Son mujeres que quedaron solas, mi abuela y mi madre, sacaron adelante a sus familias y que además hicieron posible no solo que salieran adelante de la familia, sino que fueran prosperando, ¿no? Mi abuela era totalmente analfabeta, mi mamá solamente terminó los estudios primarios, ¿no? Y sin embargo hicieron posible que hoy yo y mis hermanos llegáramos incluso a tener estudios universitarios, ¿no? Entonces, creo que ha sido una evolución de venir además de un pueblo de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? A llegar a tener posibilidades de crecimiento, de desarrollo que nunca hubiéramos imaginado, gracias a su esfuerzo, trabajo, dedicación. Y entonces ese ejemplo de vida me hizo a mí darme cuenta de estas desigualdades enormes que viven las mujeres, de verlas en carne propia, de ver cómo tienen que luchar a brazo partido las mujeres para salir día a día, pero que son capaces de hacer todo por sacar adelante sus familias, ¿no? Y luego llegar a una participación política y encontrarme con el movimiento feminista y aprender del movimiento feminista. Me tocó llegar a una etapa en la que, por ejemplo, se estaba luchando por ampliar las causales del aborto en la Ciudad de México. Paradójicamente era conocida la Ley Robles porque era un proceso impulsado por Rosario Robles en la Ciudad de México, pero particularmente por un grupo de feministas, y a partir de ello las conozco, empiezo a aprender de ellas, y con ellas aprendo, entre otras cosas, cómo se incide políticamente, cómo desde diferentes acciones se pueden incidir en la política más allá de los partidos, ¿no? Sí, claro. Y entonces he tenido un proceso de formación que me ha sido muy importante, ¿no? Y por supuesto eso me ha llevado a estudiar, a aprender, porque creo que también el feminismo sí requiere no solamente de un proceso personal, sino también de una formación, y eso también tenemos que tenerlo claro. Y bueno, entonces, una vez que estás instalada en el feminismo, es como ponerte unas gafas que ya no te quitas, porque tú ya ves la realidad desde otro punto de vista, desde otra forma, ¿no? En todos los temas y en todas las realidades ves las desigualdades que viven las mujeres, los retos que viven las mujeres, y entonces ya le pones otra conciencia, o sea, esos lentes te ponen otra conciencia. Todo el tema, o sea, si estamos hablando del petróleo, te pones a pensar en qué impactos tiene para la vida de las mujeres, ¿no? Y porque ya tienes puestas esas otras gafas, y eso desde el espacio público me ha hecho decir abiertamente que soy una militante del feminismo, ¿no? Revalorando la palabra de militante, porque militante luego se chotea mucho con el tema de los partidos. Yo soy una militante del feminismo, y eso implica
creer en una causa, luchar por ella, ponerle tu tiempo, dedicación y esfuerzo a esa causa, y por eso es que yo soy militante del feminismo, y desde el espacio público en el que me encuentre, voy siempre a buscar incidir desde esta mirada feminista en las decisiones públicas que tome, siempre. Padrísimo. Y oye, justamente hablando de estas gafas y de esto, esta historia de vida que te ha construido a ti, ¿quiénes han sido esas mujeres que te han motivado? ¿Quiénes han sido esas mujeres, tus ancestras, del cual Marta Tagle ha aprendido o de las cuales ha aprendido y ha también visto las cosas de manera diferente y ha querido o ha aspirado a que las cosas sean diferentes? Bueno, pues te digo que de entrada yo debo de reconocer a mi madre y mi abuela. No son feministas como tales, pero gracias a su trabajo, esfuerzo, dedicación, pues yo soy lo que puedo ser ahora, ¿no? De hecho, hoy en día me puedo dedicar a la política, entre otras cosas, porque mi mamá vive conmigo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te marcan para siempre. Sí. Y creo que, y luego históricamente, pues vas aprendiendo mucho, o sea, de todo lo que las mujeres han hecho para llegar acá, ¿no? Hay realidades que no te las enseñan en la escuela, ¿no? O sea, cuando te enseñan la historia de México no te hablan de las mujeres que formaron parte de esa historia y que nos dieron derechos, ¿no? Entonces, cuando desde el feminismo empiezas a estudiar todas esas otras mujeres que en su momento tuvieron que abrir brecha, ¿no? O sea, pienso en una Hermila Galindo, ¿no? Pensar que participó en la constituyente feminista, ¿no? Después participó en la constituyente, presentó la iniciativa para el reconocimiento de nuestros derechos políticos porque era cercana a Venustiano Carranza, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer hace muchísimos años y sin embargo no forma parte de los libros de historia de los mexicanos, ¿no? Entonces, esas historias tenemos que recuperarlas y así hacia atrás conocemos como a las mujeres más emblemáticas, pero que forman parte como eso, como solamente como símbolo, y no le das el justo valor que han tenido, pues por supuesto todas las mujeres, las insurgentas, todas las que han participado de la construcción de este país, que necesitamos hablar más de ellas, hacerlas públicas, poner en evidencia lo que hicieron para tener el país que tenemos, y porque te digo, siempre las mujeres hemos participado en procesos democráticos para construir la democracia que tiene este país. Sí, yo ahí, fíjate, siempre he pensado que el reconocernos en este trayecto, el reconocer a nuestras ancestras, el reconocer, incluso el vernos hoy en día en estos trayectos, en estas luchas, creo que nos hace más fuertes, nos impulsa a ver no solamente lo que estamos viviendo hoy en día, sino aquello por lo que ya pasaron muchísimas mujeres, y a valorar eso, y a revalorarlo, y a ponerlo también visible, porque el no visibilizarlo también hace como si no existiera, como si nunca pasó, y creo que justo el darle ese valor, el darle todo lo que significa pues la fortaleza que tuvieron esas mujeres en esos espacios, en esos antecedentes, en esas historias de vida que tuvieron, pues hoy nos hace reconocerlas, ¿no? Y hoy reconocernos también entre nosotros en estas luchas tan diversas que tenemos, nos hace caminar juntas y nos hace fortalecernos también como mujeres y también dentro del feminismo, que creo que eso también es otra cosa que el feminismo nos da, el poder vernos como pares, el poder vernos como hermanas de lucha en esto que es finalmente un patriarcado, un obstáculo tan grande que pues vamos todas juntas, ¿no? Porque finalmente solas pues nos resulta mucho más difícil. Sí, no, y por eso te decía que sin duda la gran enseñanza del feminismo es a que tenemos que ir juntas, o sea, no hay de otra manera. Si nosotras pretendemos dar luchas de manera individual, vamos a terminar perdiendo, ¿no? Sí, sí. Sin duda hay una lucha dentro del empoderamiento que sí, una de las dimensiones del empoderamiento que sí es individual y también hay que hablar de ella. O sea, el empoderamiento tiene por lo menos dos dimensiones que tenemos que trabajar. El colectivo, es decir, trabajo de mujeres juntas para empujar entre todas ese techo de cristal que tenemos encima de nosotras, pero otro también es la dimensión individual, este tema que también dentro del feminismo se llama el piso pegajoso, ¿no? El no atrevernos a dar el paso, el acabar con todas estas enseñanzas que nos han venido inculcando de que no podemos, de que debes calladita, te ves más bonita, ¿no? Todo esto que traemos y que no nos hace confiar en nuestra propia fuerza y dar ese paso, ¿no? Entonces, el empoderamiento pasa por estas dos dimensiones, pero creo que en la lucha colectiva no debemos olvidar que tiene que ser un esfuerzo
unido, plural, diverso, reconociéndonos en la circunstancia que cada una tiene, porque luego queremos que todas actuemos además igual, ¿no? O sea, que todas vayan a la marcha, que todas... No, o sea, el feminismo, si algo tiene es que es muy diverso, tiene muchas diversas maneras de actuar y también tenemos que reconocernos en nuestras maneras de actuación y respetarlas, ¿no? Creo que entre todas las diferentes formas de actuación tenemos cosas que construir en el feminismo y hay también que respetar esos procesos, ¿no? Porque te digo, luego, si no formas parte de ese movimiento que fue a una marcha, ven mal y a lo mejor es una organización que está haciendo un trabajo comunitario muy importante, ¿no? O sea, hay diferentes formas de actuar. Lo importante es que nos reconozcamos como diversas, como plurales, como mujeres que nos necesitamos unidas, porque unidas somos más fuertes, y con objetivos también concretos muy claros, ¿no? O sea, por ejemplo, si algo quedó en evidencia del movimiento que las mujeres hicieron en Quintana Roo, es que llevaban por delante un pliego petitorio, o sea, no era la demanda de una o de otra, no, sino había una serie de planteamientos que le estaban haciendo al Congreso, que sobre eso sí fueron ustedes, de ahí no se salieron, era una lista de peticiones muy concretas. Hubiera fracasado si alguien se hubiera empeñado en pedir algo que estuviera fuera de esa lista. Todas estaban unidas alrededor de esas peticiones y eso es lo que las hacía fuertes, ¿no? Si alguien hubiera decidido pedir candidatura para ser gobernadora, pues ya hubiera... Porque ese no era lo que ese movimiento, ¿no? Tenía un claro objetivo. Entonces, esa es otra parte de las enseñanzas. Tenemos que aprender a hacer alianzas estratégicas entre nosotras. No se trata de estar todo el tiempo unidas en todos los temas para todas las ocasiones. Hay alianzas estratégicas entre nosotras para temas en los que tenemos que estar unidas y con las que vamos a encontrar coincidencia de luchar, y hay otras con las que encontrarás en otro momento y en otra oportunidad, en otra agenda para impulsarla y otras maneras de actuación. Sí, sin duda. Yo creo que justo ahí es el aprendizaje que nos deja la lucha también, que observamos las diferencias, que somos diversas y que no coincidimos siempre, pero que hay temas con los que tenemos que enfocarnos, que tenemos que tener una línea de acción, porque de otra manera, si no nos organizamos, si no nos ordenamos, creo que también es donde el movimiento va perdiendo la fuerza, porque hay quienes, pues obviamente se aprovechan de esas diferencias que de repente hay, porque justamente quisieran que fuéramos un ente monolítico, pero la verdad es que las mujeres somos diversas y no vamos a ser homogéneas en ningún momento. Lo interesante es que entre nosotras veamos esos puntos de encuentro, esos momentos en los que hay que ir unidas porque el enemigo mayor está afuera, no está dentro del movimiento. Justo ahí es donde tenemos que ver cómo nos enfrentamos a ese enemigo, a ese adversario, que pues ya lo conocemos, ¿no? Entonces, justo que esas estrategias o esos momentos estratégicos, como tú lo dices, sean temas que nos vinculan a todas y que creo que en lo que aspiramos como mujeres es a tener mejores condiciones de vida para todas las mujeres, no solo para las que estamos ahí en la lucha, sino justamente para todas las que estamos en este espacio, en esta sociedad como es la mexicana, ¿no? Creo que ahí está la fortaleza del movimiento, el movimiento feminista. Sí, sin duda, y por eso es que creo que el movimiento feminista, pues sin duda es el movimiento más importante que hay en México y que tiene mucho por hacer, y seguramente vamos a encontrar la manera de seguir incidiendo políticamente, de seguir haciendo muchísimas cosas desde el feminismo, porque pues como te decía, ante cada avance se nos abren muchos más retos, y hoy pues... sin duda, el tema del avance en los derechos políticos también ha generado muchas resistencias, ¿no? Y entonces eso se refleja en situaciones de violencia y muchas cosas que estamos viviendo, pero estoy convencida que como siempre lograremos trascenderlo e ir más allá. Va a requerir mucho más esfuerzo porque pues en la medida que avancemos más, las resistencias van a ser más fuertes, pero si nos sabemos unidas y estando ahí en diferentes lugares, pues sabemos que podemos contar una con la otra y seguramente cuando se requiera reaccionar y accionar por todas. Sí, y bueno, ya para ir concluyendo nuestro programa y agradecerte de verdad la oportunidad de poder estar contigo en este día, me gustaría que nos
compartieras un mensaje, una frase que te haya motivado a ti y que pues obviamente sea también una herramienta para otras mujeres que nos están viendo, que nos siguen como siempre aquí en nuestro podcast Empoderadas. Seguramente esa frase que a ti te ha motivado, a ellas también les puede servir en su día a día. Pues mira, yo he venido construyendo una frase para explicar de qué va esto del tema de la paridad, ¿no? Y es mujeres con poder, mujeres en el poder con poder. O sea, no solamente se trata de que cada vez haya más mujeres en los espacios de toma de decisiones si no tenemos poder. Sí. Entonces, es mujeres con poder al poder. Y la siguiente parte de esa frase, de esa fórmula, es que el poder te sirva para transformar la vida de las mujeres. O sea, necesitamos cada vez más mujeres con conciencia de género en estos espacios, que lleguemos a transformar la vida de las mujeres, porque de eso se trata, que lleguemos a esos espacios. Entonces es más mujeres en el poder, con poder, el poder para transformar la vida de las mujeres. Entonces eso es lo que las conmino a que todas sigamos construyendo juntas, porque al final de cuentas, como decía Kate Millett, lo personal es político y la política incide en nuestra vida cotidiana y necesitamos construir esa posibilidad de mujeres empoderadas, con poder, y que transformen para bien la vida de todas nosotras, y que al final de cuentas, pues eso implica tener una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, y que todas y todos estemos en mejores condiciones. Y bueno, la verdad es que ese mensaje me queda súper bien y me parece bien importante que nosotros las mujeres lo reconozcamos. Fíjate que algo también que me parece bien interesante en esto que tú mencionas es que el que busquemos que las mujeres estén en el poder con poder no solamente es en el espacio político, sino en todos los espacios, en todos absolutamente, porque justamente cuando las mujeres están en todos los espacios, hablemos del empresarial, hablemos del espacio, incluso en nuestras casas, que tengamos poder en nuestro entorno familiar, o sea, permea, porque las mujeres cuando tienen poder transforman justamente eso, pero que justo lo que tú mencionas, con conciencia de género, yo creo que ahí va el gran mensaje. Te agradezco muchísimo y ya para terminar, con esto terminamos. Me gustaría que nos recomiendes un libro o una autora que es feminista, que te haya servido y que la tengas así como, esta es un referente. Me gustaría compartírsela a todas las mujeres que siguen empoderadas. Pues mira, como les decía, una lectura que me gustó mucho es de Carmen Alborch. Ella murió apenas hace 2 años, y te encuentras varias publicaciones de ella hoy en día en internet. Los libros no están en México, pero los pueden encontrar. Es Carmen Alborch, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, que se llama Malas, que habla de este tema de cómo quieren que las mujeres seamos las lindas, bonitas, ¿no? Y cómo rompemos los estigmas como las malas, bien interesante. Y por supuesto el de Ciudadanía de las Mujeres, que es un pequeño ensayo, debe de ser cuando mucho de 30 cuartillas, pero que es muy interesante, ¿no? Me encanta porque habla de la importancia que tiene el que las mujeres ejerzamos plenamente nuestra ciudadanía, ¿no? Y bueno, seguramente muchos han leído a Marcela Lagarde, pero de Marcela Lagarde les quiero recomendar mucho el de Soledad y Desolación, porque también me parece bien importante leerlo a raíz de esta otra historia de la vida de las mujeres, del amor romántico y de que no somos nadie si no estamos con un hombre, y de aprender a disfrutar la soledad, ¿no? De que por supuesto que podemos solas, ¿no? Entonces es muy bueno ese texto de Soledad y Desolación de Marcela Lagarde, que son como temas así que nos ayudan a reafirmar nuestro feminismo. Sí, y aparte que incentivan el empoderamiento justamente de las mujeres, que de ahí va, o sea, de esa fuerza que también nosotras las mujeres agarramos, de todos esos elementos de cómo no dependemos necesariamente de alguien más que de nosotros para poder impulsarnos, para poder salir adelante, para poder trascender y para poder hacer todo lo que nosotros aspiramos, y que bueno, obviamente necesitamos transformar de fondo esta sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, de verdad que te agradezco muchísimo con esos mensajes, esas recomendaciones y toda esta conversación tan linda y tan hermosa que hemos tenido, mi querida Marta Tagle, diputada federal. Te agradezco de verdad muchísimo. Y un último mensaje que quisieras darnos a las empoderadas.
Pues nada, que hay que seguirle, que vamos por un buen camino, que motiva mucho ver a las mujeres empoderadas y que creo que vale la pena seguir trabajando por el empoderamiento de las mujeres, motivarlas a que sigan ahí, que sepan que cuentan, que tienen aladas en diferentes espacios, que ahí van a contar conmigo, que relativamente es sencillo localizarme a través de las redes sociales y que aunque termine la legislatura ya no estaré dentro del Congreso, pero seguramente encontraré una trinchera desde donde seguir dando la batalla y ahí nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias, querida Marta, y gracias a todas y todos los que nos siguieron a través de esta hora aquí en el podcast de Empoderadas, en este episodio número 28. Les agradecemos y como siempre los esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde a través de Empoderadas en un episodio más. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego.